tal, mujeres? Bueno, pues aquí estamos nuevamente para otro episodio más de esta miniserie, La importancia de la adoración. Bueno, vamos a continuar. Nos dice el libro del Evangelio de Juan, capítulo 4. Tan interesante, es increíble esta narración de la historia verdadera, como Dios Jesús, comienza con una conversación con la mujer samaritana. Pero en el versículo 24 de ese capítulo 4 nos dice que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Así que Dios está buscando quien le adore y de la manera que debemos adorar. Así que si la adoración ocupa un lugar tan especial, ¿cómo podemos adorar? Vamos a mencionar primeramente lo que no es adoración para que podamos hablar de lo que sí es la adoración. Número 1, lo que no es la adoración ignorante. Y aquí vamos a dejar esto en pantalla mientras hablo por un momentito. En este relato de Jesús hablando con la mujer samaritana, le dijo, ustedes adoráis lo que no sabéis. ¿Cómo se puede adorar algo si no se sabe lo que es? Así que por eso te digo, lee esa narración porque es muy interesante el diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana. Adoras algo que no sabes. Pablo, en Hechos capítulo 17, le dice a la gente, observo que ustedes son muy religiosos. Observé al andar por sus calles que hay por ahí un altar al Dios desconocido. Imagínate, un Dios desconocido. Más adelante, Pablo lo rotuló como una adoración ignorante. La adoración es conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y por consiguiente, una vez que le conocemos a Él como el único Dios verdadero, por supuesto que le vamos a adorar, pero primero lo tenemos que conocer. A veces somos tan ignorantes que pues adoramos algo que no conocemos. Número 2, la adoración impropia. Romanos capítulo 1 es tan interesante porque Pablo escribe hacia los romanos y les dice que Dios es el Señor de toda la creación. Y lo sabemos. Y si nada más tenemos que ir a Génesis capítulo 1 y ver cómo Dios es el Señor y creador de toda la creación, de todo este universo. Y en lugar de adorar al creador, estaban adorando a su creación. Eso es lo que Pablo les está diciendo en el capítulo 1. ¿Y cuánta gente no hace esto? Ve la naturaleza y adora la naturaleza. Hay que agarrar la tierra, la energía que viene de ahí y adorando la tierra. Y mucha gente aún dice, es que la madre naturaleza, Dios es el creador de todo ello y es a quien tenemos que adorar. El hombre en muchas ocasiones adora a la creación. Ahora, vemos cómo un ídolo es un dios falso. Adorar a un ídolo es un dios falso que se pone en lugar de Dios. Y la palabra nos dice que no debemos de permitir que haya nada que se introduzca entre nosotros y Dios. De hecho, en Éxodo 32 queda muy clara esta narración en donde Moisés subió al monte para escuchar de Dios todo lo que él le indicaba y hacer la ley en tablas, mientras que estaba haciendo el pueblo. El pueblo se quedó ahí con Aarón y necesitamos tocar y ver a alguien que prácticamente nos haga saber que ese es el Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Aarón juntó todos los zarcillos de oro para hacer un becerro, porque lo que querían era que este becerro de oro fuera el medio por el cual ellos adorarían a Dios. Qué mezcla, ¿verdad?, de cosas. Algo que pudieran ver, algo que pudieran sentir, algo que pudieran tocar y palpar. Eso es idolatría.
y Dios no lo aceptó y murieron miles. Es fácil poner hoy en día, a lo mejor no es un becerro de oro, cosas entre Dios y nosotras. Aún es posible que se adore la Biblia. Y esto no es algo que me estoy contradiciendo, en que en muchas ocasiones he dicho que debemos amar la palabra de Dios y hay varias referencias. El Salmo 119 menciona: amo tu ley, amo tus mandamientos, pero no se pretende que adoremos la Biblia como tal. Lo que Dios quiere y el propósito que tiene en su palabra es que a través de ella conozcamos a Dios y a través de la palabra adoremos genuinamente a Dios. Esta palabra nos debe de llevar a adorar al único Dios verdadero. Número 3, lo que no es la adoración, adoración inferior. ¿A qué nos referimos con adoración inferior? Bueno, vamos a hablar brevemente de Malaquías. Malaquías fue un profeta que, como decimos en México, no tenía pelos en la lengua. Él hablaba de parte de Dios, él hablaba directo y hablaba la verdad, hablaba fuerte. Y él decía: ustedes traen animales a Dios que no los presentarían para pagar a los gobernantes, pero a Dios le dan lo peor. A Dios le dan lo peor. Dios quiere lo mejor que podamos presentarle. Eso es básicamente el enojo santo que tenía Malaquías. A Dios se le debe de dar lo mejor, la mejor parte de nosotros. Desde el amanecer hasta el anochecer debe de ser adoración a Dios. Y eso, ya lo dije en la enseñanza pasada, no significa quedarnos encerradas en un cuarto. Es un estilo de vida que podemos reconocer que todo lo ha hecho Dios y que todo ello le debe dar gloria a Dios. Ahora vamos a ver lo que sí es la adoración. Número uno, la adoración es una respuesta de obediencia a Dios. Vamos a ver, es un deber que todos tenemos. El Salmo 92:2 nos dice: bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. ¿Te das cuenta cómo es? Desde el amanecer hasta el anochecer. Salmo 95:2. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias y aclamémosle con salmos. Qué hermosos son los salmos. El Salmo 96, verso del 1 al 4. Mira lo que nos dice. Es una indicación. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Anuncien de día en día su salvación. Cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. ¿Por qué? Porque grande es el Señor y Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de suprema alabanza. Es adoración, adoración suprema, porque Dios es dueño de todo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, almas, fuerzas, bendecirle, rendirle gloria, temerle, exaltarlo, regocijarnos en Él y darle gracias. ¿Por qué? Porque todo esto en conjunto es adoración. Cuando tú estás dando gracias, no a la vida, sino al Dios que nos da la vida, al Dios que nos sustenta, al Dios que nos provee, de esa manera tú le estás dando adoración al único que lo merece. Número 2. Lo que sí es la adoración. La adoración es una sumisión reverente a Dios. Reverente a Dios. Adoración realmente quiere decir rendirle pleitesía a Dios. Postrarse reverentemente a Él. Algunas de las palabras, tanto en hebreo como en griego, que se traducen en adoración, se derivan de la práctica antigua de postrarse hasta el suelo, como una señal externa de reverencia. ¿Has probado? ¿Lo haces de manera frecuente el postrarte en el suelo? ¿Esto es algo externo? Claro que sí. Y rendirle esa adoración con lo que es externo en nuestro cuerpo.
¿Has probado aún postrarte completamente la frente al suelo? No es algo religioso, es una muestra de adoración y de reconocimiento que Él es digno. La adoración es reconocer, celebrar quién es Dios y darle a Él la gloria que se merece. De hecho, Apocalipsis capítulo 4, verso 10, un pasaje muy conocido que nos dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y lo adoran. Puedes ver eso en Apocalipsis 4:10. Lo que hacían ante el emperador en esos tiempos era postrarse ante él. ¿Y qué hacían con el emperador? Le echaban sus coronas. Hoy nosotras nos postramos y ponemos toda corona delante de él porque no somos dignas de traer nosotras una corona que no nos corresponde y que no se nos suba a la cabeza lo que hacemos tampoco. Señor, aquí está esta corona. Señor, lo que pudimos llegar a ser, lo que pude llegar a ser hoy en este día, que esto te dé gloria y esta corona es para ti. Número 3, la adoración es el resultado de la muerte de Cristo. Somos redimidas por la sangre de Cristo. La gente que pone su fe en Jesús, en ese momento, la sangre de Cristo nos cubre y somos redimidas por ella. En la conversación nuevamente que Jesús tuvo con esta mujer samaritana, decía esto: Señor, pensamos que debemos adorar los samaritanos en Samaria, pero los judíos dicen que deben de adorar en Jerusalén. Jesús le dice ante esta confusión que tiene la mujer samaritana: Mujer, la hora viene y ahora es que cuando los verdaderos adoradores no me adorarán ni aquí ni allá, sino que me adorarán, y lo vimos en el versículo 24 de este capítulo 4, me adorarán en espíritu y en verdad. Porque esa es la adoración que está buscando ¿quién? El Padre. El Padre está buscando quien le adore en espíritu y en verdad. No quien le adore falsamente, no quien adore de manera hipócrita, no quien levante las manos como una manera mecánica y automática. Debemos estar muy conscientes, mujeres, cuando estamos levantando nuestras manos, a quién se las estamos levantando, que tengamos el intelecto para poder estar realmente conscientes, que no hagamos actos simplemente por hacerlos. Es más, me atrevo a decir que en muchas ocasiones hasta damos gracias por los alimentos de manera mecánica. Y acuérdate de esto, si te recuerdas de estas palabras. Ay, sí es cierto, ahorita que oré, lo oré como que es que toca. Es que tengo que, ¿cómo voy a comer así como perrito que ni di las gracias? Pero no estamos conscientes de, Señor, gracias por esta comida, que si veo mi plato, todo esto lo produjo la tierra. Hubo gente que ayudó, que procesó, que sembró, etcétera, pero todo viene de ti, Señor, todo va para ti. Señor, gracias por esta comida. Hasta eso tan sencillo. Cuando una conoce a Jesús, estamos agradecidas con Él. No hay manera de no estar agradecidas con lo que Él ha hecho por nosotras, con lo que la deuda que Él pagó, el sacrificio que Él hizo por nosotras, y lo celebramos. Eso es adoración. La adoración es la respuesta de un corazón emocionado en cuanto a Dios y cómo le servimos a Él. Y punto número 4 y último, lo que sí es la adoración. La adoración es un reflejo de la vida entera. La adoración es un reflejo de la vida entera. Y me encanta este versículo en Romanos capítulo 12, verso 1. Nos dice, así que, hermanos, les ruego, mira nada más las palabras que está utilizando el apóstol Pablo. Hermanos, esto es para los creyentes, esto no es para la gente que no conoce a Dios. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo nos estaba hablando de esa verdadera adoración. Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, que ese es ese culto racional. Así que vivamos la palabra de Dios, vivamos
en adoración desde el amanecer hasta el anochecer, estemos más conscientes de ello, más conscientes de quererle dar a Dios la gloria con la adoración que le estamos rindiendo a Él, porque todo lo que hacemos, todo lo que vivimos es un resultado del amor que Dios demostró por nosotros y que nosotros le estamos mostrando a Él y se lo demostramos en una expresión de estilo, de vida, de adoración. Así que bueno, seguiremos con esta miniserie de la importancia de la adoración.